Hola a todos, bendiciones. Qué bueno encontrarnos de nuevo. Qué bueno estar de nuevo aquí, en este tiempo en el que podemos compartir, en el que podemos interactuar un poquito, en el que podemos reunirnos a través de estos medios digitales, a través de las diferentes plataformas, en este caso a través de Facebook y de YouTube, para quienes nos siguen por allí. Bueno, hemos tenido en las últimas semanas algunos inconvenientes técnicos, logísticos, de organización de agenda, bueno, diferentes cosas que no nos han permitido continuar, pero aquí estamos de nuevo para darle continuación a este tema tan apasionante del Salmo 91, el cual hoy vamos a continuar con el versículo número 3. Pero antes de entrar en materia, quiero dar saludos a las personas que nos han dejado también sus saluditos, bien sea por WhatsApp o en los comentarios o vía Messenger, como es el caso de Paola Parra, que se encuentra en Valladolid. Un abrazo para ella, que ella nos sigue también desde hace un tiempo, desde allí nos ve y bueno, esperamos que todo vaya bien y mejorando. También para las personas que nos ven desde México, como Mari, como Estrella, como Saúl y su familia. Bueno, en fin, para todas estas personas que nos han dejado saluditos en estas últimas semanas, un abrazo fuerte. Igual en Colombia para mi madre, para Amparito, en fin, se me escapan muchos. Entonces, quiero que continuemos el día de hoy con el Salmo 91, versículo 3. Ya hemos hablado mucho de los dos primeros versículos. Entonces, avancemos con esta enseñanza y creo que hoy descubriremos algunas cosas bastante interesantes. Vamos entonces. Salmo 91, versículo 3 dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Es interesante ver cómo el salmista aquí no hace una suposición, no dice, tal vez Dios me vaya a librar, o diga, en algunas ocasiones Dios nos va a librar. No, él lo que dice es, Él te librará. Y lo dice con total seguridad y con total certeza. Tampoco dice, en algunas ocasiones Dios va a dejar que el cazador lo coja, lo aprese, para que usted aprenda algo, para que usted tome una lección de vida. No, simplemente dice, Él te librará del lazo del cazador. Es muy interesante cuando miro la versión textual de este pasaje y lo que dice es, te librará del lazo del pajarero. Siempre hemos leído el texto como Él te librará del lazo del cazador, pero la versión textual dice el lazo del pajarero. Resulta de que me di a la tarea de estudiar acerca de esto y pues efectivamente los cazadores en sí no utilizan lazos, ellos cazan es bueno, si nos ponemos en el contexto bíblico, pues cazarían en ese tiempo con lanzas, con flechas. En el caso actual, pues los cazadores de grandes especies cazan con rifles, con escopetas, pero los pajareros, es decir, los cazadores de pájaros, ellos sí utilizan lazos o cuerdas, más bien, cuerdas con las que hacen redes, cuerdas con las que hacen trampas. Y a diferencia del cazador, digamos, de los otros tipos de animales, que generalmente estos cazadores para poder cazar un antílope, un venado, bueno, qué sé yo, estos animales grandes, lo que utilizan es el asalto, es decir, tienen ya focalizado cuál es el lugar en donde estos animales están, se van con sigilo y lo esperan y le disparan al animal. Al contrario, lo que hace el pajarero es seducir, es decir, buscar la manera de que sea el pájaro el que venga hasta él para que caiga en su trampa, para que caiga en su red, para que sea presa de los lazos que él tiende. Así es como operan los pajareros o los cazadores de pájaros. Entonces ahora sí tiene mucho sentido cuando dice Él te librará del lazo del cazador, porque no está hablando del cazador convencional que hemos visto de pronto en las películas, con su sombrero y su rifle en la mano, sino que está hablando de aquel que seduce, que engatusa, que engaña para atraer a su víctima
y ahí sí atraparla, que es lo que se hace con los pájaros. El pájaro es un animal que es muy esquivo, es muy sensible al ruido, al movimiento, y con cualquier cosa se va. El que no es fácil atrapar, y para poderlo agarrar, en lugar de hacerle disparos, que de pronto sí hay cazadores de aves que, hablo en la actualidad, utilizan ese tipo de armas, pero con aves grandes, con faisanes y bueno, tórtolas, algo un poco más grande. Pero cuando hablamos de pajaritos, de pájaros pequeños, pues si usted le pega un disparo a un pájaro, pues no quedan sino las plumas en el aire. Pero si lo que quiere es atraparlo, lo que quiere es agarrarlo, hacerlo su cautivo, tenerlo en cautiverio, pues lo que usted necesita es seducirlo, atraerlo a usted, y ahí sí hacer que caiga en su trampa. Eso es lo que hace el pajarero. Por eso aquí nos dice el lazo del pajarero en la versión textual de la Biblia. Es decir, que aquí está comparando, aquí el salmista nos está comparando al enemigo, a Satanás, con eso, con un cazador muy hábil, que engaña, que seduce, que atrae, que miente. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice que es él. De hecho, Jesús nos dijo que él es el padre de la mentira, y que cuando habla de sí mismo, incluso cuando lo hace también miente, porque él en sí mismo es mentira. Mientras que Dios es amor, el enemigo es mentira por donde lo mire. Así que este pajarero está dispuesto a cazar, a tender redes para atrapar a los pájaros. Esto es una analogía que está haciendo la palabra de Dios entre los seres humanos y los pájaros. Lo curioso es que los pájaros son animales que permanecen, no viven, porque ellos tienen nidos donde duermen y eso, pero pues permanecen mucho tiempo en el aire. Y en cuanto al enemigo, la palabra nos dice, Efesios 2:2, nos dice: en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna los aires, o como dice la versión Reina Valera, según el príncipe de la potestad del aire. Es decir, que el príncipe de la potestad del aire es el cazador de los pajaritos que andan por allí en el aire. Es la analogía que hace la palabra de Dios entre pájaros y seres humanos. Ahora, la realidad es que sí, este cazador está al acecho, es el príncipe de la potestad del aire, o como lo describe también la palabra de Dios, el príncipe de este mundo, pero nosotros no somos de este mundo. Nosotros no estamos bajo su principado, porque nosotros pertenecemos a otra categoría, a una categoría muy distinta. Juan 17:16 nos dice que nosotros, aunque estamos aquí, aunque vivimos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Y es una cosa que tenemos que interiorizar, que tenemos que guardar, que tenemos que guardar permanentemente en nuestro corazón, y ser conscientes de que por encima de cualquier cosa que el cazador quiera hacer en nuestra contra, él no tiene jurisdicción hacia nosotros, porque nosotros no pertenecemos a este coto de caza que él tiene.Nosotros pertenecemos al reino de los cielos, porque somos hijos de Dios. Ahora, justamente para allá voy, porque aquí en Eclesiastés 9, del 11 al 12, también se hace una comparación entre los seres humanos y los pájaros. Y leámoslo muy bien. Dice: me volví, Eclesiastés 9, del 11 al 12, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión, y préstele mucha atención a esta expresión porque vamos a profundizar un poco más ahora, tiempo y ocasión acontecen a todos, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Como los peces son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Entonces vea que aquí nuevamente aparece la figura del cazador, aparece la figura del pajarito y aparece la figura de la trampa. Dice, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres. A ver, el Salmo 91:3 nos dice que Él, que nuestro Dios, nos librará del lazo del cazador. Pero Eclesiastés 9:12 nos dice que como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres.
Entonces aquí tenemos como una discusión entre padre e hijo, porque mientras que David me dice que Dios me libra del lazo del cazador, Salomón en Eclesiastés me dice, no, pero es que los hijos de los hombres son enredados en el lazo. Entonces, ¿somos enredados o no somos enredados? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Quién tiene razón? ¿Papá o hijo? Pues los dos tienen razón. Y la clave está en esta expresión, cuando dice, así son enlazados los hijos de los hombres. Pero nosotros, quienes hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, quienes le hemos aceptado a Él en nuestra vida, quienes creemos que Él murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos, nosotros no somos hijos de los hombres, somos hijos de Dios. Así que ambos tienen razón. Efectivamente, los hijos de los hombres caen presa del lazo del cazador, pero de nosotros el Salmo 91.3 dice que Él nos librará del lazo del cazador. Así que encontramos aquí que hay dos grupos de personas, los que son presa del lazo del cazador y los que no son presa del lazo del cazador. Ahora, ¿en cuál de los dos grupos quiere usted estar? Eso es lo que se llama una pregunta retórica, es una pregunta que ya se sabe la respuesta. Obviamente, todos queremos estar en aquel grupo del que nos habla David, que somos los que somos librados del lazo del cazador. Pero ¿qué hay que hacer entonces para ser librados del lazo del cazador? Quiero que ahondemos un poco en todo esto porque hay una palabra clave aquí y es la palabra pájaro. O sea, vemos que está esa comparación en los dos pasajes. El ave que es atrapada por el cazador, por el pajarero. Uno sí, el otro lo libra. Entonces, para salirnos de este embrollo con el pajarito, con los pajaritos que nos describe aquí la Biblia, pues vamos a mirar a ver qué es lo que pasa con esta palabra. Recuerden, como lo he dicho antes, que hay una regla, no digamos tanto una regla, un mecanismo de estudio que nos ayuda a profundizar en diferentes temas bíblicos. Y es lo que se llama la ley de la primera mención. Y es que ir a la primera mención, a la primera vez que se dice algo en las Escrituras. En este caso, la palabra pájaro. Vamos a mirar en dónde aparece la palabra pájaro por primera vez y qué nos quiere decir Dios a través de este animalito en la Biblia. Así que la primera mención de la palabra pájaro en las Escrituras la tenemos en Génesis 7:14. A ver, antes de Génesis 7:14 ya se ha hablado de aves. Se menciona la palabra aves, pero pájaro es la primera vez que se menciona. Así que en Génesis 7:14, vamos a leerlo desde el 13. Dice, en este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domésticos según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda clase. Usted puede decir, ¿y qué tiene que ver eso con el Salmo 91 y con Eclesiastés? A ver, la cuestión es usted saber, como lo he explicado también antes, de hecho hay una enseñanza en los discipulados que habla acerca del cómo estudiar la Biblia. Y una de las claves que tenemos es el contexto. A ver, ¿quién lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿Por qué se lo dice? Sí, son como las preguntas que tenemos que hacernos. Ahora, ubiquémonos en el contexto de Génesis 7:14. Y aquí nos está diciendo que todas estas personas que nos menciona allí y todos estos animales están en el arca, ¿sí? Que están entrando al arca. Ya sabemos, como lo he mencionado antes, en otras enseñanzas, de que el arca es una tipología de Cristo. El arca representa a Cristo, porque así como en ese momento exacto de la historia la única manera de salvarse era introduciéndose al arca, actualmente la única manera de salvarse es introduciéndose a Cristo, entrando a Cristo, siendo parte del cuerpo de Cristo. Y eso lo hacemos cuando creemos en Él. Así de que el arca es una tipología de Cristo. ¿Y de dónde quería Dios que entraran los pajaritos? Quería que entraran al arca. Entonces ya por ahí como que vamos encontrando la respuesta al asunto. Está el cazador,
que quiere echar mano a los pájaros y que obviamente atrapa a algunos, pero los que están en el arca, esos son los del Salmo 91:3, los que son librados del lazo del cazador, porque en el arca no habían cazadores, en el arca no había quien le hiciera daño a los pajaritos, allí no había quien los atrapara. Entonces, vamos viendo cómo la Biblia se une por diferentes puntos, como así haya un pasaje aparentemente aislado en un extremo de la Biblia, se conecta con otro de algún modo. Entonces, ¿cuáles son las aves o los pajaritos que no son cazados por el cazador, por el pajarero? Aquellas que están en el arca, aquellos que están en Cristo. Y el estar en Cristo no es solo una realidad espiritual, es decir, en el momento en el que yo creo en Cristo, en ese momento, como nos dice la palabra en diferentes pasajes en el Nuevo Testamento, y sobre todo Pablo es muy enfático en la carta a los Romanos, en la carta a los Gálatas, en las cartas a los Corintios acerca del estar en Cristo, no solo es una realidad espiritual, sino que es algo de lo cual nosotros como creyente, uno como creyente, debe de convencerse y estar seguro de cuál es su lugar, y que el lugar nuestro en el, digamos, en el cosmos, en todo lo que existe, no es este mundo. Nuestro lugar real es en Cristo, allí es donde estamos. Porque aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Y aunque vivimos en la carne, vivimos es, como lo dice Pablo, en la fe del Hijo de Dios. Vivimos es ahora en la realidad que nos da el haber creído en Cristo. Y cuando nos convencemos de eso, entonces sabemos que el lazo del cazador no va a poder llegar hasta nosotros, que las trampas del enemigo, los ataques del diablo, que él quiera lanzarnos, Dios nos va a librar de ellos. Que puede que una cuerdita intente enredarnos, pero allí es donde aparece el Dios que nos libra para que el cazador quede burlado. Así de que tenemos entonces aquí la conexión entre la primera mención de pájaro y lo que nos transmite toda esta idea en cuanto al arca y al ser librados del cazador. Ahora, ¿cuál era el propósito de tener a estos animales allí en el arca? Si nos devolvemos un poco, en Génesis 7:3 dice: toma también 7 parejas. Aquí apenas le estaba dando las indicaciones. En 7:14, que fue el que acabamos de leer, ya estaban entrando los animales al arca. Pero en 7:3, Dios le estaba dando las indicaciones a Noé. Dice: toma también 7 parejas de cada especie de ave. Tiene que haber un macho y una hembra de cada pareja para asegurar que sobrevivan todas las especies en la tierra después del diluvio. Es decir, el propósito con el que Dios hizo entrar los animales al arca era para preservar, para preservación. Para eso entraron los pajaritos al arca. Dios desea que nosotros estemos en Cristo, que es nuestra arca de salvación, para preservarnos, para cuidarnos, para guardarnos, para que permanezcamos en esta tierra como la sal del mundo, que es lo que la palabra dice que somos. Somos la sal del mundo, somos la luz del mundo, porque la luz de Cristo está en nosotros. Así que Él no desea que perezcamos, como algunas enseñanzas de pronto quieren transmitirlo, y son enseñanzas que transmiten inseguridad al creyente. Es decir, todo lo que usted le transmite inseguridad, todo lo que usted le transmita desconfianza, no procede de Dios. Y hay enseñanzas que nos dicen: no, es que no sabemos en qué momento Dios nos vaya a llevar. Dios no nos va a llevar a ninguna parte. Dios ya nos tiene donde nos necesita, y es en Cristo. De hecho, la palabra de Dios nos dice que ya estamos juntamente sentados con Él en las regiones celestiales, espiritualmente hablando. De eso estuvimos hablando en clases anteriores. Así que Dios ya nos tiene donde nos quería. Entonces ese cuento, esa historia de que una persona se muere porque Dios se lo quería llevar, Él no se lo quería llevar para ninguna parte. El que roba, mata y destruye es el enemigo. Dios lo que quiere es preservarnos, tenernos guardados para que nosotros mostremos aquí en esta tierra la luz de Cristo, para que hablemos a las personas acerca de todo esto que hemos recibido de parte de Él. Pero ¿qué propósito tiene que nosotros nos muramos, dejemos de existir en esta vida terrenal, si todo lo que hemos aprendido de Él y todo lo que hemos recibido de Él lo vamos a llevar a la tumba? Lo que necesita Dios y lo que desea Dios es que promulguemos esto y lo llevemos por todas partes, que no nos quedemos callados. Entonces, salgámonos
de esos conceptos religiosos que nos han minado la mente, y estemos convencidos de que Dios, el propósito que tiene de tenernos en Él, en Cristo, es para preservarnos y para que podamos seguir anunciando lo que hemos aprendido y lo que hemos creído y lo que hemos vivido en Él. Entonces, propósito de estar lejos del cazador, para ser preservados, para ser guardados de Él. Y no solamente para que nosotros no suframos mal, porque sería muy egoísta simplemente pensar, no, es que es para que a mí me vaya bien. Sí, pero es para que a mí me vaya bien, pero al irme bien yo tengo el tiempo, la posibilidad, la manera de comunicarle a otros, de enseñarles a otros y de mostrarles qué es lo que pasa en mi vida para que esté bien, para que el lazo del cazador no me atrape. Y enseñarle a otros pajaritos a huir también de ese pajarero que les está destruyendo la vida. Pero sigamos avanzando. Vemos otra comparación en las Escrituras con respecto a las aves y a los seres humanos. Y es en Mateo 6:26. Y dice, fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? A ver, si Dios se preocupó por unos pájaros para que entraran en el arca y fueran salvados y preservados, ¿cuánto más no cree usted que Dios se preocupa por nosotros para que seamos preservados de una cantidad de cosas que a veces incluso hasta ignoramos, en la forma en la que el enemigo nos quiere atacar, en la forma en la que el enemigo nos quiere enredar, en la forma en la que el enemigo nos quiere destruir, pero que Dios siempre se manifiesta allí? Así que si Dios se preocupa por la manutención de un pájaro, ¿cuánto más no se va a preocupar por nosotros? Si Él, como dice también la palabra, no escatimó, o sea, no se reservó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo dio como ofrenda por nuestro pecado, ¿cuánto más, dice Pablo, no nos dará, juntamente con esto, o sea, con el regalo de la salvación, no nos dará todas las cosas? Si a los pájaros les provee alimento, ¿cuánto más no va a proveer para nosotros, para todo lo que nosotros necesitamos? Y es más, volviendo también a palabras de Pablo, Él nos da a nosotros las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así lo dice la palabra. Así que si seguimos con la analogía de los pajaritos, nosotros estamos muy por encima de ellos. Dios se preocupa mucho más por nosotros, desea protegernos mucho más. Dios desea vida abundante para nosotros, y la única manera es estando en el arca, y así somos no solo librados del cazador, sino que estamos recibiendo la provisión de nuestro Dios eterno. Ahora, aquí entonces tenemos ya claro los dos conceptos. Hay unos que son atrapados por el cazador, que son los de Eclesiastés 9:11, y hay otros que no son atrapados por el cazador, que son los del Salmo 91:3, que es el que estamos estudiando. Entonces, ya entendiendo que si estamos en el arca que es Cristo, es cuando somos librados del lazo del cazador, quiero entonces que profundicemos un poco más en el pasaje de Eclesiastés. Y es que aquí aparecen unas expresiones que nos van a ayudar a entender muchas cosas. Cuando dice en el versículo 11, devolvámonos hasta el versículo 11 de Eclesiastés 9, dice, sino que tiempo y ocasión acontecen. Al final del versículo 11, si de pronto usted tiene allí su Biblia abierta, Eclesiastés 9:11 dice, sino que tiempo y ocasión acontecen. Quiero que miremos algunos aspectos de estas palabras que aparecen allí. Recuerden, como se los he explicado también antes, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y no quiero que se confundan con esto de que el hecho de que se utilicen palabras hebreas quiere decir de que somos mesiánicos, que son aquellos que todavía quieren vivir bajo la ley y esperando el Mesías. No, el Mesías ya vino, que es Cristo. Creemos que estamos bajo la gracia, no bajo la ley, pero es necesario recurrir a las raíces hebreas, a las palabras hebreas, que fue el idioma original en que fue escrito el Antiguo Testamento, para poder amplificar mucho más el significado de este tipo de pasajes. Así de que allí cuando dice tiempo, esa palabra tiempo es la palabra hebrea et, que se las voy a poner por aquí para que sepan cómo se escribe. Et.
tiempo significa tiempo o época. Et significa tiempo o época. Y cuando dice ocasión, acontecen, son las expresiones o las palabras pega, cara, que también se las voy a poner por aquí. Pega, cara. Estas expresiones juntas en hebreo transmiten la idea no de algo fortuito. Porque es que cuando leemos aquí el pasaje, miremoslo nuevamente, dice, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Cuando lo miramos en la traducción al español, pareciera como que es una cuestión fortuita, como producto del azar o de la casualidad, o como dice la gente, es que le tocó, y cuando le toca y eso fue. Pero resulta de que no. Cuando lo miramos en este contexto, en el significado original de la expresión bíblica, no son cosas que suceden como un evento fortuito, sino que son situaciones que suceden orquestadas por Dios. Es decir, porque Dios hizo que las cosas se alinearan de tal manera que así fue como terminó sucediendo. No por casualidad, no porque coincidió, sino porque Dios organizó las cosas de tal manera que así pasó. Entonces son estas tres expresiones, et, pega y cara. Ahora, pega, vamos a irlas viendo una por una, proviene de otra palabra que es paga, que también se las pongo por acá. Paga significa orar o pedir. Cuando yo pido algo, cuando yo necesito algo y voy directamente y pongo la cara y abro la boca. Porque, a ver, ¿qué es lo que sucede? A veces las personas necesitan algo y empiezan con las indirectas. Qué bueno que a mí me dieran esto, qué bueno recibir tal cosa. No, pues no haga la indirecta, diga. Bueno, ¿usted por qué no me regala esto más bien? Sí, y nos evitamos todo el rollo. Eso es lo que nos está diciendo allí, es pedir algo que yo necesito. Y si aplicamos de nuevo la ley de la primera mención, nos encontramos con que esta expresión paga, la cual es raíz de pega, que es la que está en Eclesiastés 9:11, la encontramos por primera vez en Génesis 23:8, la expresión paga. Vamos a leerlo desde el 7, Génesis 23 del 7 al 8. Entonces Abraham se inclinó hasta el suelo ante los hititas y dijo, ya que ustedes están dispuestos a brindarme esa ayuda, sean tan amables de pedir, ahí aparece la palabra paga, de pedir a Efrón, hijo de Zohar. Es decir, aquí Abraham específicamente necesitaba algo y él lo que hace es decirle a estas personas a quienes él se está refiriendo, le está diciendo, vayan ustedes y pidan por mí. Ahí es donde aparece la palabra paga. Entonces es pedir algo, pero pedir algo que yo realmente necesito, que me es favorable a mí. No es simplemente pedir un capricho, sino pedir algo que yo realmente necesito. Ahí es donde aparece por primera vez la palabra paga, que es raíz de la expresión pega, y ese pega es ocasión. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? Es decir, que al ser pega y paga, palabras que están relacionadas, y una es ocasión y la otra es una es ocasión y la otra es pedir, quiere decir de que son ocasiones que son pedidas. Es cuando una ocasión se presenta como resultado de algo que yo pedí, ¿sí? Ya vamos viendo por dónde va el asunto, ¿no? Que no es algo fortuito, no es algo que sucedió de una manera espontánea y porque sí, sino que yo lo pedí a Dios y esa ocasión se dio como resultado de esa oración que yo hice. Así de que encontramos paga por primera vez aquí. Ahora, cara, que es acontecimiento, es un acontecimiento orquestado por Dios. Estamos viendo ocasión acontecen, que es pega, cara. Entonces ocasión es pega, tiene una raíz que es la palabra paga, que ya la vimos ahora en Génesis 23:8, y la otra es cara, que es acontecimiento. Entonces tenemos que cara aparece por primera vez en Génesis 24 del 10 al 11. Vamos a leer.
Génesis 24 del 10 al 11. Entonces, una ocasión que pega, es una ocasión que es pedida por Dios, y cara, que es un acontecimiento, es el suceso dentro de esa ocasión. Entonces, cara la encontramos por primera vez en Génesis 24 del 10 al 11. Y dice así: y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor. Estamos hablando del criado, del sirviente de Abraham, cuando iba a buscar esposa para Isaac. Y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde. Póngale mucha atención a esto, porque ahorita vamos a retomar este tema de la hora de la tarde. A la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro. Ahí, cuando dice un buen encuentro, la expresión es cara. Es decir, cara es ese acontecimiento orquestado por Dios en esa ocasión que le hemos pedido a Dios. Por eso pega, cara están unidos en el texto de Eclesiastés 9:11. ¿Y cuál fue en este caso, en Génesis 24, el buen encuentro que tuvo él? Él le pidió a Dios, él iba con una tarea. La tarea era encontrar esposa para el hijo de su amo, para el hijo de Abraham, que era Isaac. Y tuvo un buen encuentro. Él le pidió a Dios que tuviera un buen encuentro, y efectivamente lo tuvo. Allí encontró a Rebeca, la esposa, la que posteriormente fue la esposa de Isaac. Así que él pide por algo y se da la ocasión y el acontecimiento. Allí aparece la palabra cara. Y tuvo un buen encuentro, algo que fue beneficioso para él. Él lo pidió y sucedió. Cualquiera diría, sí, coincidió que en ese momento llegó Rebeca. No, no coincidió. Dios orquestó todo para que de esa manera sucediera. Pero hay una palabra de la cual no he hablado todavía, y es la palabra et. Y et es tiempo, es el momento de Dios, es el tiempo de Dios. Es como el reloj de Dios, por decirlo de algún modo. Pero yo también tomo agua. Y la primera vez que encontramos esa palabra en la Biblia, acuérdense que estamos utilizando la ley de la primera mención, la primera vez que encontramos esa palabra en la Biblia también es en el arca, de la cual estamos hablando desde hace un rato. Génesis 8:11. Miren lo bonito de esto. Dice: y la paloma volvió a la hora de la tarde. ¿A qué hora se encontró el siervo con las doncellas, entre las cuales estaba Rebeca? A la hora de la tarde. ¿La paloma a qué hora llegó? A la hora de la tarde. Y la paloma volvió a él, a Noé, a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Cuando ahí dice a la hora de la tarde, la expresión que aparece, o la palabra que aparece en hebreo, es et. Es decir, en el momento de Dios para que llegara la paloma fue a la hora de la tarde. Y aquí hay muchas cosas de las que les voy a hablar rápidamente para que terminemos pronto. Y es, primero, la paloma. ¿Qué representa la paloma? La paloma es una tipología del Espíritu Santo. Y por otro lado está el arca. Es decir, que en este solo versículo nos aparecen dos tipologías. Una, la del Espíritu Santo, y otra, la de Cristo. Entonces vemos que allí nos aparecen estas dos partes de la Trinidad manifestadas, tanto el Espíritu Santo como Cristo, la paloma y el arca. Ahora dice que traía una hoja de olivo en el pico. La hoja de olivo representa paz. Eso es lo que representa el olivo, paz. ¿Qué trajo el Espíritu Santo? Trajo paz. La paloma trajo paz a quienes estaban en Cristo, a quienes estaban en el arca. Y no fue sino hasta que esto sucedió que Noé se desplazó a buscar tierra firme. ¿Se da cuenta? Y aquí hay algo muy bonito, es que
la próxima vez que usted vaya a tomar una decisión, la próxima vez que usted vaya a hacer algo, cualquier cosa que sea, si no tiene paz, no lo haga. Debe cumplir con varios requisitos. Uno es que usted sienta paz y otro es que esté dentro del plano bíblico, del contexto bíblico. Porque, por ejemplo, usted no puede decir, yo siento una paz enorme para conseguirme un amante. No, o sea, eso no es bíblico. No es bíblico, eso es adulterio. Entonces, si no está dentro de las cosas bíblicas, no me venga a decir que siente paz, ¿sí? Pero si usted siente paz y está dentro del marco de las cosas de Dios, hágalo. Pero si no siente paz, frénese, deténgase, no lo haga. A veces creemos que la manera en la que Dios se manifiesta para que nosotros tomemos una decisión es que tengamos un sueño, aunque en estos días tuve un sueño que me movió bueno, les voy a contar después de qué se tratan algunos de los planes que tenemos como ministerio, pero no siempre es así, no siempre necesariamente va a ser un sueño o una voz, porque es que a veces nos llenamos de la idea, por ejemplo, de lo que sucedió con el apóstol Juan en la isla de Patmos y todas las revelaciones que tuvo y las visiones que tuvo, o de lo que sucedió con Daniel y todo esto, pero incluso en la Biblia no todo fue así. Por ejemplo, y esto se los he contado también antes, en las enseñanzas que tienen que ver con el Espíritu Santo también lo menciono, y es que no todo funciona así. Por ejemplo, tenemos el Evangelio según San Lucas y tenemos el libro de los Hechos por una sencilla razón. ¿Y sabe cuál es? Porque a Lucas le pareció bien. O sea, Lucas se sentó a pensar y él dijo, esto de escribir acerca de Jesús y acerca de los apóstoles creo que es una buena idea. Si no me cree, vaya y lea los 3 primeros versículos del Evangelio según San Lucas, los primeros 3, 4 versículos, y luego vaya y lea los primeros 3 o 4 versículos del libro de los Hechos. Y se va a dar cuenta que todo fue simplemente porque a Lucas le pareció bien. En ninguna parte dice, y bajó un ángel del cielo y le dijo a Lucas, escribe esto, o entró en éxtasis y tuvo una revelación. No, él simplemente dijo, cuando él empieza a escribir a Teófilo, que es quien recibe estos escritos, dice, me pareció bien poner en orden todas estas cosas, y simplemente le pareció bien y lo escribió. Así es como funciona. Si usted siente paz en su corazón, hágalo, porque esa es la forma en la que Dios nos guía, en la que el Espíritu Santo nos guía. Así lo hizo con Noé y así lo hace con nosotros. Entonces tenemos aquí, de las varias cosas, tenemos la manifestación del Espíritu Santo a aquellos que están en el arca trayéndoles paz. En el momento oportuno, en el momento de Dios, que es esa expresión et. Ahora, dice, en el momento que lo hizo fue a la hora de la tarde, la misma hora de la tarde en la que sucedió lo que decíamos ahorita acerca de Rebeca, cuando el sirviente de Abraham se encuentra con ella, a la hora de la tarde. Y así encontramos en el libro de Josué, en varias partes en el Antiguo Testamento, a la hora de la tarde, a la hora de la tarde. ¿Por qué es tan importante la hora de la tarde? ¿Cuál es el acontecimiento más importante que sucedió a la hora de la tarde en las Escrituras? La muerte de Cristo. Vea que la paloma llegó a la hora de la tarde. A la hora de la tarde murió Cristo. ¿A qué horas? En el horario nuestro es a las 3 de la tarde. En el horario bíblico dice que a la hora sexta. Él desde las 3 de la tarde, desde las 9 de la mañana, se encontraba, a esa fue la hora a la que lo crucificaron. Y a las 3 de la tarde murió. Ahora, recordemos que de acuerdo a la liturgia bíblica del Antiguo Testamento, se hacían 2 sacrificios, uno a las 9 de la mañana y otro a las 3 de la tarde. Estos sacrificios eran precisamente con el propósito de cargar con el pecado del pueblo y satisfacer la ira de Dios como producto del pecado del ser humano. El hecho de que Jesús haya sido crucificado a las 9 de la mañana y haya muerto a las 3 de la tarde nos da por hecho de que ambos sacrificios, el de la mañana y el de la tarde, fueron englobados, fueron reunidos en uno solo, que fue el sacrificio de Cristo. Él es el último gran sacrificio. Y así como en el caso del arca, que allí fue el Espíritu Santo llevando paz a quienes estaban allí, llevándoles la señal del olivo, así sucede para quienes estamos en Cristo. El profeta Isaías dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él.
Es decir, para que haya paz entre nosotros y Dios, fue necesario que Cristo recibiera el castigo. Por eso, antes de que todo esto ocurriera, cuando Él apenas estaba naciendo, en Lucas, a propósito de Lucas 2:14 dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad, ¿de parte de quién? De parte de Dios, para con los hombres. Paz y buena voluntad para con los hombres. Eso es lo que manifestó Dios a través de Cristo a nosotros, a los seres humanos. Paz, el tiempo de paz. Estamos en ese tiempo, en el tiempo de Dios y en el tiempo de paz. Ahora, eso en un contexto general. Pero lo que Dios desea es que nosotros, aunque no somos perfectos, seamos conscientes de que estamos en paz con Dios. Pero además de eso, que tengamos muy en cuenta de que la manera de nosotros vivir nuestra vida es confiando en que Él desea que nosotros estemos en el lugar oportuno, en el momento oportuno, para de esa manera ser librados del lazo del cazador. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Primero que todo, orar permanentemente. Cuando uno lo mira de esa manera, uno inicialmente cree que lo que tiene que hacer es estar postrado de rodillas todo el día. Pero uno puede, como se los he dicho también antes, orarle a Dios todo el tiempo sin necesidad de poner una rodilla en el suelo. Usted puede ir orando mientras va en su coche manejando, usted puede orar mientras va en el autobús, usted puede orar mientras se está bañando, puede orar todo el tiempo. De hecho, esa es la invitación que nos hace la palabra de Dios: oren sin cesar. Es orar todo el tiempo estar meditando en la palabra, todo el tiempo estar orando y estar pidiendo por nuestra familia, estar pidiendo por nosotros mismos, por nuestros hijos, por nuestro hogar. Y de esa manera, esas cosas que estamos pidiendo a Dios se empiezan a manifestar de esta manera. Et pega cara son sucesos orquestados por Dios en el lugar oportuno y momento oportuno como resultado de la oración. Entonces, de esa manera, muchas veces hemos sido librados, estoy seguro por completo, de cosas que ni siquiera nos enteramos, de cosas que ni siquiera nos dimos cuenta. Simplemente porque Dios hizo que nos moviéramos 2 pasitos para acá y por ahí pasó el peligro y a nosotros no nos sucedió nada y fuimos librados del lazo del cazador. Porque en el momento en el que íbamos a firmar un contrato nos sentimos paz y dijimos no, más bien no. Y resulta que ese contrato nos iba a arruinar la vida. Porque en el momento en el que compramos un tiquete sentimos paz en el corazón y dijimos sí, como fue en el caso de nosotros como familia. Cuando tomamos la decisión de venirnos a España, tuvimos paz en nuestro corazón, tomamos la decisión y nos vinimos y creemos que ha sido lo mejor para nosotros en este momento. Así de que es necesario pedir a Dios, esperar la respuesta de Él y Él se encargará de orquestar todo para ponernos en el lugar oportuno, en el momento oportuno y librarnos del lazo del cazador. De eso no tenemos que tener ninguna duda. Tenemos que tener toda la certeza de que, como dice el Salmo 91:3, Él nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora, porque Él nos pone en el lugar indicado, en el momento indicado, y Él hace que nuestras oraciones tengan respuesta. Esto es lo que quería contarles hoy acerca de este versículo. Vea cómo nos extendimos un poco y cómo vamos conectando la palabra de Dios en diferentes lugares para poderle dar el contexto adecuado y poder entender lo que Dios tiene para nosotros. Espero que nos podamos encontrar de nuevo en la próxima enseñanza y que nos dejen sus mensajes, nos dejen sus saludos, nos dejen sus comentarios ahí en el lugar donde lo pueden hacer, o que nos escriban al WhatsApp para hacernos sus preguntas. Espero que nos podamos encontrar pronto y tenemos noticias para darles dentro de muy poco tiempo. Un abrazo para todos y bendiciones.